Hola, ¿qué tal? Buen día. En el marco de la Sixth International Conference on Educational Technology and Online Learning, haré la presentación de la ponencia Elección de las TIC para la enseñanza de matemáticas en el nivel medio superior, la cual fue desarrollada por los investigadores doctora María Cristina López de la Madrid, doctora Katiuska Flores Guerrero, el maestro Héctor Miguel Romero Aguayo y un servidor, Carlos Antonio Quintero Macías. Como introducción, podemos decir que la constante evolución que han tenido las TIC ha revolucionado el proceso educativo. Particularmente profesores y estudiantes pues se involucran más con la tecnología y la involucran más en sus procesos dentro del aula para desarrollar aprendizajes. El objetivo de este trabajo y de esta ponencia fue analizar cómo los docentes eligen el uso de las TIC para trabajar la enseñanza de matemáticas en el nivel medio superior. El método que utilizamos para la investigación fue un enfoque mixto de tipo exploratorio descriptivo y las técnicas de recolección de información pues fue el análisis documental y un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Los participantes fueron 16 profesores que imparten o impartieron cursos relacionados con matemáticas en este nivel medio superior, que aquí en México pues se entiende como preparatoria o bachillerato. Como marco teórico de este estudio, partimos de la teoría de la acción de Pierre Bourdieu, que explica cómo la práctica social a través de conceptos como hábitos, campo, capital, pues se desarrolla o se estructura, superando esta dicotomía que existe entre la estructura, en este caso la institución, y la capacidad de agencia de los propios profesores. De tal forma que los hábitos, entendido como estos esquemas que incorporan los profesores, interactúan con los campos y los capitales para generar estrategias de acción que reproducen o transforman el orden social. En este caso, pues estas transformaciones que se desarrollan particularmente, pues tienen que ver con la manera como se trabajan los cursos o las clases. Y también entendemos que hay factores que influyen para que los profesores incorporen estas TIC en la enseñanza de las matemáticas, pues tienen que ser o tiene que ver con las aptitudes y las actitudes de los propios profesores. Aptitudes y actitudes. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También la teoría de la estructuración de Anthony Giddens nos permitió analizar la información obtenida en el cuestionario y pues esta también explica cómo los individuos y las estructuras pues se crean y se reproducen en este juego de interacción constante, ¿verdad? En este caso los individuos, profesores y estudiantes y las estructuras como la escuela o la propia universidad, ¿verdad? Que va estructurando las formas de trabajo de los individuos. Y bueno, esta teoría busca superar la división tradicional que existía entre objetivismo y subjetivismo. La teoría paramétrica o teoría de la decisión individual para decidir el uso de las TIC en matemáticas también nos permitió entender cómo una sola persona, en este caso cada profesor, elige la mejor opción entre varias alternativas de TIC para la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, vamos a ver que si bien hay la influencia de varios actores, al final el profesor es el que decide cómo, cuál y en qué momento utilizar las TIC. Los hallazgos o principales hallazgos que encontramos fue que hay una opinión positiva de todos los docentes hacia el uso y la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Independientemente de la edad de los participantes, todos coinciden en que ya el momento en el que estamos viviendo, las TIC son fundamentales. Y los profesores también encontramos que nos comentaron que tienen reuniones colegiadas, a las cuales llaman academias, donde se analizan y se discuten los procesos de enseñanza, las planeaciones de actividades, las estrategias pedagógicas, así como los materiales de apoyo que se van a utilizar. En relación a cómo se decide utilizar las herramientas,
en los contenidos de los cursos. Todos los docentes coincidieron en que no existe un proceso colectivo, es decir, hay reuniones de academias donde se platica, se comenta, se expresa, pero al final, o el profesor al final de que estas reuniones, de manera individual decide con base en el objetivo de sus temas y la complejidad de la información que va a trabajar en sus cursos. De tal manera que cada docente pues elige de manera individual. Por eso esta teoría paramétrica de la decisión que le mencioné hace unos momentos. Y aquí podemos ver en esta tabla cómo 12 profesores coinciden con el objetivo del tema y la complejidad de la información como elementos que son pues fundamentales, ¿verdad? Para la decisión del uso de las TIC en relación con los contenidos. Con relación a la selección de las herramientas tecnológicas, pues cada docente decide con base en sus actitudes y aptitudes y en menor medida en las capacidades de los estudiantes. Esto es algo que hay que señalar porque cada profesor con base en lo que él considera, lo que él cree y lo que él sabe es como usa las herramientas y en menor medida con base en lo que los estudiantes quieren o saben. Y esto es algo muy importante que hay que mencionar y enfatizar, como lo vemos en esta tabla. Si se fijan, en la tercera fila, 13 de los 16 profesores se basan en sus actitudes y aptitudes, mientras que en la cuarta fila, solamente 7 se basan en las aptitudes y actitudes del estudiante. Entonces es muy importante que las instituciones educativas partan también de lo que el estudiante quiere y lo que el estudiante puede hacer y de lo que el estudiante conoce para tener una educación, pues, mayoritariamente centrada en los estudiantes y en los aprendizajes. También encontramos que prácticamente todos los profesores cuentan con libertad para decidir la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza. Esto es muy bueno, de tal manera que no existe una coerción institucional, sino que hay libertad para que se elija cuál y cómo utilizarlas. Y también, pues, los profesores, fíjense cómo, si bien no parten de, o prácticamente de la mitad, no parte de sus alumnos, si consideran que es importante tomar en cuenta a los estudiantes o los alumnos para decidir el uso de las TIC para la enseñanza de las matemáticas. Es decir, hay una conciencia de los profesores y una intención de hacerlo. Y eso pues es algo muy interesante partir de los estudiantes. Finalmente, como conclusión y recomendaciones del estudio, pues podemos decir que la decisión para utilizar las TIC en la enseñanza de las matemáticas la realiza el profesor de manera individual, teniendo como referencia el trabajo que se realiza en estas reuniones de academias, ¿verdad? Un trabajo colegiado. Y también hay que decir que las instituciones educativas, las escuelas deben de incorporar pues más tecnología y mejor tecnología al servicio de profesores y de estudiantes. También se deben implementar estrategias para motivar a los docentes a utilizar las TIC y entre ellas, pues reducir el tamaño de los grupos. Hay grupos muy enormes donde es muy complejo y sobre todo dar más facilidad para aquellos que decidan desarrollar clases híbridas o en línea. Y pues finalmente, si bien la capacitación docente en relación con las TIC es importante, también se debe capacitar a los estudiantes, sobre todo capacitarlos en herramientas que tengan que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje, algo que pues es fundamental para el desarrollo de las habilidades académicas. Algunas referencias consultadas pues son esas que ahí ustedes pueden ver. Y finalmente pues agradecemos, muchas gracias por su atención, así como al Congreso por permitirnos realizar la presentación de esta ponencia. Saludos y de nuevo, muchas gracias.